Hola, buenas tardes a todos. Soy Rubén Mojica y hoy vamos a ver el cuarto video para realizar proyectos con Net y Angular. Y también en base de datos utilizamos SQL Server. Está con nosotros Alan, que nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer. Alan, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Geu. Sí, en este video vamos a trabajar ya con el proyecto de front, antes de continuar con el desarrollo de los servicios del API. Para el front, pues recordemos estos videos vamos a utilizar el framework Angular, que es desarrollado por un equipo de Google. Y bueno, pues es un framework, los famosos SPA, de aplicaciones de una sola página. ¿Qué quiere decir esto? Que pues aparte de que son frameworks que trabajan meramente con JavaScript, que se ejecutan del lado del cliente, es decir, en el navegador, pues no tenemos como tal una navegación entre páginas clásica, ¿no? En donde tenemos un conjunto de carpetas y lo que vamos haciendo es navegando a través de esas carpetas. En Angular, al ser de una sola página, pues lo que tenemos es unas rutas definidas que nos van a mostrar ciertos componentes, es decir, que nos van a mostrar cierto código, y en este caso el navegador va a mostrar una parte de la página que va a ejecutar cierto JavaScript para tener el comportamiento que nosotros requiéramos. Entonces, pues vamos a iniciar. Para poder instalar o utilizar Angular, necesitamos instalar lo que es Node. Node es un entorno de ejecución para JavaScript. Bueno, hay dos versiones, la 12 y la 14. Podemos utilizar la que nosotros queramos. Se recomienda que utilicemos la versión LTS porque pues es la que tiene mantenimiento asegurado. Obviamente la versión actual pues tiene las mejoras y tiene nuevas cosas, ¿no? Le van agregando. Pero pues cualquiera de las dos nos va a servir. Una vez que la tengamos instalado, nos va a instalar también un gestor de paquetes que es llamado npm. Nosotros podemos comprobar qué versión de Node, una vez que ya la tengamos instalado, desde una consola de terminal, poniéndole Node-B. Yo tengo la versión 12.16. Actualmente está la 12.18 y la 14.12. No importa. Vamos a ver también qué versión de npm tenemos. npm-b. Y en este caso tengo la versión 6.3. Una vez que ya tengamos instalado estas dos herramientas, vamos a descargar e instalar el Angular CLI, que es una línea de comando que nos va a permitir crear ciertos componentes, ciertos elementos que nos van a permitir el desarrollo de Angular. Para poder hacer esto, pues nosotros podemos ver en la página oficial cli.angular.io cómo se instala. Entonces vamos a hacer una copia de esta línea y desde nuestra terminal vamos a hacer el np install-g @angular cli. Nos va a empezar a descargar el paquete e instalar para que una vez que nosotros lo tengamos instalado ya podamos hacer uso de la línea de comandos. ¿Qué nos permite hacer esta línea de comandos? Pues nos permite desde crear un proyecto de Angular desde cero. Nos va a crear todo lo necesario para empezar a desarrollar. Nos va a permitir iniciar nuestro servidor para hacer las pruebas de manera local. Y nos va a permitir generar componentes, módulos, servicios, entre otros elementos dentro ya de nuestro proyecto. Ahorita vemos que ya se instaló, está la versión ya 10.1.3 y vemos que ya se instaló. Una vez que ya lo tengamos instalado, nosotros podemos comprobar que realmente se haya instalado ejecutando la siguiente línea, es ng, solamente ng, y nos va a aparecer ahí ya que debemos utilizarla con cierta estructura, ¿no? Cierta nomenclatura. Puede ser agregar, puede ser construir, el ser, run, new, pero si nos aparece esta pantalla es porque ya está funcionando el ng. Entonces vamos a crear, nos posicionamos dentro de la carpeta de nuestra computadora donde queramos crear el proyecto, y lo que vamos a hacer es ng new y el nombre de nuestro proyecto. Aquí lo voy a poner ng new ng
de que es un proyecto de Angular, noticiero. Ese va a ser el nombre de mi proyecto. Le doy Enter y va a empezar a crear. Va a hacer una serie de preguntas que me va a preguntar si queremos utilizar las rutas en Angular. Le vamos a decir que sí. También nos va a preguntar si deseamos utilizar algún sistema de estilos específico. Nos dice que podemos utilizar CSS, SCS, es decir, SAS o LES. Vamos a decirle que esta extensión de archivos. Y va a empezar a descargar todos los paquetes necesarios para poder iniciar nuestro proyecto. Si no mal recuerdo, ese tipo de SAS, CSS son como frameworks, pero para... Sí, son frameworks que nos permiten generar estilos, los cuales nos van a dar cierto aspecto a nuestras páginas HTML. Realmente, pues estos frameworks nos permiten ya hacer como cierta programación, crear funciones, utilizar variables dentro de nuestro código de estilos, ¿no? Que es el CSS o las. Es una versión muy mejorada de lo que es CSS. CSS pues nada nos permite crear estilos, ¿no? De esta forma pues nosotros ya con CSOLAS podemos utilizar, hacer como que una forma más dinámica todos los estilos. Bien, ahora que ya terminó, nos dice que ya está inicializado todo. Vamos a abrir con vamos a utilizar el Visual Studio Code para el desarrollo de Angular. Utilizamos este IDE porque pues, es un IDE que está bastante bien equipado con herramientas para trabajar con JavaScript y sobre todo con Angular. ¿A qué me refiero? Es que nosotros tenemos de este lado de nuestra barrita lo que son nuestras extensiones. Acá en las extensiones nosotros podemos agregar diferentes plugins a nuestro framework. Las que yo recomiendo sería Angular Language, Schematics, Snippets, que son las tres principales para el desarrollo. La primera pues nos va a permitir desde nuestro HTML, ahorita lo vamos a ver, poder ver toda nuestra sintaxis de nuestro lado del JavaScript o de nuestras clases de TypeScript en este caso. TypeScript pues, es una librería sofisticada de JavaScript. Está mejorada, súper mejorada con muchas herramientas. Nos permite ya hacer una programación orientada a objetos para el desarrollo de la plataforma. Posteriormente, aunque nosotros trabajemos con TypeScript, lo que hace Angular es compilar este TypeScript en JavaScript para que ya se pueda ejecutar en el navegador sin ningún problema. Pero TypeScript ya es el lenguaje que nosotros vamos a empezar a utilizar para desarrollar Angular. Entonces, Angular Language lo que nos va a permitir va a ser eso, ver por ejemplo variables que están definidas en nuestro archivo de TypeScript dentro de nuestro archivo HTML y poder hacer el binding. Schematics pues nos va a permitir crear todas nuestras herramientas, ¿no? Todas nuestras etiquetas propias ya de Angular. Y bueno, también nos va a permitir generar esquemas como servicios, como módulos, componentes, sin ningún problema. Y los snippets, pues obviamente esto lo que nos permite es, nosotros vamos escribiendo un código y ya nos hace como el autocomplete, ¿no? Es lo que permite esta herramienta. Obviamente hay más, podemos utilizar un debugador para Chrome, un elemento para renombrar los tags, etcétera. Obviamente ya es a gusto de cada quien, las que yo recomiendo son estas tres. Y vamos a empezar. Entonces vamos a abrir la carpeta en la que creamos. Yo lo tengo acá en noticiero. Seleccionar carpeta. Y acá ya está. De este lado están todos nuestros archivos que nos generó este comando de ng-new noticiero. De hecho, si nosotros desde la terminal también hacemos un cd.ng, le damos 10 para que nos liste nuestros paquetes, vemos nuestros archivos, vemos que son los mismos. Ahora bien, el proyecto de Angular que nos creó. Este proyecto, al ser un proyecto de Node, obviamente tenemos nuestro archivo siempre de package.json.
Este archivo package.json es donde se van a encontrar todas nuestras dependencias, es decir, todas las librerías que vamos a utilizar para ejecutar nuestro código, para que nuestra aplicación funcione. Vienen algunos datos como los scripts que utilizamos, como el start para iniciar el servidor local, el build ya para compilar nuestra aplicación, para ejecutar nuestros tests si es que tenemos en la aplicación. Y vienen nuestras dependencias, son nuestras principales dependencias y que son indispensables para que funcione. Y estas se van a compilar y se van a subir dentro de nuestros archivos de JavaScript al final cuando construyamos la aplicación. Las dependencias de dev son dependencias que generalmente se utilizan pero solamente para funcionalidades en el desarrollo y que no necesitan ser compiladas posteriormente en nuestro paquete ya de distribución. Es decir, que solamente se van a utilizar a la hora de desarrollar. Posteriormente ya no son necesarias. Bien, nuestro proyecto de Angular también tiene otro archivo muy indispensable, que es el AngularJSON. Pues en este archivo nosotros tenemos muchos datos de cómo es que estamos trabajando con nuestro proyecto. Viene desde el nombre, el tipo de proyecto. Aquí podrá verse un poco absurdo tener el project type, pero hay muchas veces que, por ejemplo, esos paquetitos de Angular Core Forms no son aplicaciones, sino que son librerías. Entonces aquí en Project Type, en vez de decir Application, dice Library. Viene también los schematics, viene qué tipo de componentes vamos a utilizar para estilos, que fue el que nosotros decidimos a la hora de crear el proyecto. Y viene también algunos elementos como a la hora de compilar, qué es lo que va a utilizar, ¿no? Directorio de salida, cuál va a ser nuestro index, cuál va a ser nuestro elemento o nuestro archivo principal de la aplicación. Si queremos utilizar la compilación AOT, que es una compilación que nos permite incluso compilar de forma más rigurosa, es decir, que nos compruebe que el código no haya redundancia, que compruebe más errores, entre otras herramientas. Se explicará más adelante a la hora de compilar el proyecto ya para producción. Viene también todos nuestros assets, es decir, pueden ser imágenes, fuentes que nosotros requeramos o que vayamos a requerir en nuestra aplicación. Viene también nuestro estilo principal y en este caso también también tenemos nuestros scripts que algunas ocasiones necesitamos utilizar librerías que no están propiamente definidas para Angular y necesitamos incluir el JS, ¿no? El punto JS. Entonces nosotros las podemos guardar en nuestros assets y agregar acá la referencia de este archivo que queremos utilizar. Vienen dentro de las configuraciones también algunos archivos que son muy importantes para manejar los ambientes de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros recordemos que .NET, nosotros tenemos archivos que son los app settings y el appsetting.development. Podemos crear uno de QA, uno de preproduccción, entre otros, ¿no? Todos los ambientes que nosotros requeramos. De este lado nosotros también vamos a tener esta posibilidad mediante estos archivos de environment.ts que se encuentran en nuestra carpeta src environment y están nuestros archivos. Se utilizan o inicialmente se dan dos, que es el environment.ts, que es el que se va a utilizar siempre, y tenemos también el de punto producción. ¿Qué hace esto? File replacement. Lo que dice es, voy a tomar lo que está en nuestro ambiente de producción, nuestro archivo de environment.prod, y lo vamos a poner en environment.ts. Podemos tener diferentes archivos también, uno de QA, uno de desarrollo, entre otros. Entonces esto lo único que va a hacer es que nos permita manejar diferentes variables como pueden ser servidores, pueden ser variables de ejecución que podemos utilizar dependiendo del ambiente. También tenemos banderitas para saber si vamos a utilizar una optimización dentro de la compilación, entre otras. Ya son propias ya del framework, que pues ya en un desarrollo ya más grande
sí es necesario revisar a fondo porque esto nos va a permitir que ciertas librerías funcionen, ciertas funcionalidades estén mejoradas, una mejor compilación, que nuestra aplicación pese menos. Y bueno, también nos permite crear los archivos .maps, que son como archivos que nos dan una referencia a la hora de estar debugueando de nuestras clases. Recordemos que cuando se hace la compilación nos convierte el JavaScript minimificado, es decir, que ya las variables desaparecen y se reemplazan por una literal. Estos archivos .maps los que nos van a permitir es que de ese archivo minificado pues se siga conservando una referencia. Obviamente esto solamente se hace en el desarrollo. En producción pues esto ya no es útil porque aparte de que la aplicación va a pesar más, pues no, nosotros no queremos que sea tan fácil de codificar nuestro JavaScript, ¿no? Que al final pues sí se puede, pero pues es un poco más complicado. Viene también la opción del ser, que es para cuando nosotros iniciemos nuestro servidor local para debuguear la aplicación. Y vienen ciertas opciones. Viene la de test y bueno, entre otras. Y más adelante iremos viendo. Entonces, estos dos archivos son los principales de nuestra aplicación de Angular. Recordemos, package.json es donde están nuestros paquetes y dependencias. AngularJSON, donde están nuestras configuraciones del proyecto. ¿Qué más tenemos dentro de nuestro proyecto que creamos? Están nuestros archivos de Git, el Karma, vienen también archivos de configuración, que ya son más propios para a la hora de compilar. Durante el tiempo que he trabajado con Angular, pues me he dado cuenta de que es muy importante ir conociendo también estos archivos, porque hay librerías que no están desarrolladas propiamente en esta compilación, por ejemplo es 2015, y que necesitamos ir modificando aquí ciertas variables. Ahorita pues no es recomendable escribirlas porque pues aparte de que nos tomaría mucho tiempo, pues no vamos a requerir eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestro archivo de E2E, que son nuestros módulos de pruebas, nuestra carpeta de Node Modules, que es donde se van a instalar todos nuestros módulos que vayamos a utilizar dentro de la aplicación de Angular. Y tenemos nuestra carpeta de Source SRS, que es donde va a estar toda nuestra aplicación de Angular. Acá dentro tenemos la carpeta de app, que es donde va a estar nuestra aplicación, ya los archivos HTML, nuestros archivos de TypeScript y bueno, todos nuestros archivitos también, si tenemos CSS, van a estar dentro de esta carpetita. A la par van a estar dentro de esta carpeta de source nuestros assets, que pues aquí van a estar todas nuestras imágenes que vayamos a requerir, ¿no? Y todos los elementos externos, como fuentes, archivos de estilos adicionales, etcétera. Está en nuestra carpeta de environments, que les expliqué para qué nos sirve. Y tenemos nuestro index.html. ¿Cómo funciona Angular? Bueno, Angular funciona a través de etiquetas. ¿A qué me refiero? Es que internamente el JavaScript va a buscar una etiqueta. En esa etiqueta va a incrustar el código HTML asociado a esa etiqueta. Por ejemplo, en todas nuestras aplicaciones, cuando las creemos, nos va a generar esta etiqueta, app-root. Significa que una vez que nosotros accedamos a la página, cuando nosotros instalemos nuestra aplicación, una vez que accedemos a ella, nos va a descargar esta aplicación, esta pequeña aplicación con HTML, esta página. Y el motor de JavaScript va a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar esta etiqueta y va a reemplazar el código HTML, y va a empezar a ejecutar el código JavaScript asociado a esa pequeña parte de HTML. Entonces ya va a empezar a trabajar. Dentro de ese otro código HTML pueden haber más etiquetas de Angular, y así lo que va haciendo es reemplazar esas etiquetas por más código HTML y a su vez va a ejecutar el código JavaScript asociado. Entonces, de esta forma, pues como vemos, ya no hay una navegación a través de carpetas como se hacía tal cual en una página clásica, que teníamos nuestras carpetas e íbamos navegando a través de ellas, descargando
el código HTML. No, acá lo que se hace es solamente cargo una vez el index y sobre ese trabajo siempre. Siempre voy reemplazando etiquetas solamente. Nuestro código principal es el main.ts, es el primer código que se va a ejecutar de TypeScript. Lo que va a hacer, va a empezar a cargar los módulos. Este código lo que nos dice es que va a empezar a trabajar de forma dinámica, va a cargar el bootstrap, es decir, el layout de nuestra aplicación, y va a empezar con el add.module, es decir, que va a buscar este módulo de JavaScript, y entonces con este módulo de JavaScript va a empezar a cargar todos los componentes asociados dentro de este módulo. Y obviamente aquí se le indica que con el Bootstrap que el primero que va a cargar es el app component. Para navegar así dentro de estos archivos, es decir, me posiciono dentro de la variable, le doy F12 y ya me lleva al archivo al que hace referencia. Entonces, nuevamente, el main inicializa la aplicación. El archivo main es el primer archivo que se va a ejecutar dentro de Angular. Siempre. A menos de que nosotros hagamos ciertas modificaciones, que pues en este momento no es necesario. Nos dice que va a iniciar con el código que está en el módulo add module. El add module, pues vamos a explicarlo, este archivo. Tenemos hasta arriba, hasta la parte de arriba, todas nuestras librerías importadas. El browse module, ng module, app routing module y el app component. Vamos a hacer la referencia de todos los elementos. Posteriormente viene esta palabra @ngModule. Este decorador, que valga la redundancia, decora nuestra declaración de clase, lo que nos va a permitir es hacer declaraciones de componentes, es decir, aquí vamos a agregar todos los componentes pertenecientes a este módulo. Al Angular, al ser un lenguaje o un framework modular, es decir, podemos tener diferentes módulos y cada módulo va a tener sus propios componentes. Un componente véase como un elemento que tiene un HTML y una clase de TypeScript. Puede tener también un archivo de estilos. Ese sería un componente y puede ser desde una tabla, puede ser un párrafo o puede ser ya un elemento que englobe más elementos. Obviamente se recomienda que por practicidad se divida el código grande de HTML en varios componentes. ¿Para qué? Para que nos tengamos mayor flexibilidad, mayor facilidad a la hora de utilizar nuestros archivitos, por mantenimiento también y sobre todo por reusabilidad. Al ser ya un framework por módulos, nos permite reutilizar módulos y componentes dentro de esos módulos. Es decir, que si yo creo un módulo que va a ser shared y que va a compartir ciertos componentes, podemos crear dentro de este módulo una tabla a la cual se le pasen datos nada más y solamente renderiza esta información. Entonces esa tabla, ese componente lo podemos reutilizar en otros lados, en otros módulos. Y ya no tenemos que estar creando tablas siempre, sino que con un solo componente ya creado, solamente le pasamos los datos que queremos renderizar y ya. Entonces eso nos va a permitir también Angular, reutilizar mucho código. Eso es una gran ventaja porque ya no tenemos que estar escribiendo el mismo código en todos lados. También viene lo que son los imports. Los imports son todos los módulos adicionales que vayamos a utilizar. Por ejemplo, el app routing module. Este módulo lo que contiene son nuestra definición de rutas. Como comenté hace un momento, ya no hacemos una navegación clásica que va navegando a través de las carpetas de nuestro servidor, sino que definimos unas rutas y propiamente Angular va a saber, estás accediendo a esta ruta, pues voy, traigo el módulo asociado a esta ruta o el componente asociado a esta ruta y ya, lo pinto. Entonces es lo que va a hacer Angular. Acá lo que le estamos diciendo es que este módulo particular, add tiene asociado este archivo app_routing_module. Y aquí podemos definir diferentes rutas. Como por ejemplo, sería path. Este es un ejemplo de cómo se definiría una ruta. Cursos. Y aquí hay diferentes formas de continuar. Una sería
con un componente, definiendo un componente, por ejemplo el app component. Bueno, esto lo que haría es que cuando accedamos a esta ruta de cursos, desde la barra de navegación, nos cargaría o nos pintaría este componente. Recordemos que el componente está asociado a un código HTML y un código de TypeScript, un archivo de TypeScript. Otra forma de utilizar o definir rutas es mediante el load child. Y esto lo que nos va a indicar es que cuando accedamos a esta ruta nos va a cargar otro módulo. Ese módulo pues puede tener más componentes. Esto es práctico para hacer lo que es el famoso lazy loading dentro de Angular. ¿Y qué es el lazy loading? Es que nosotros no tenemos que descargar toda la aplicación, todo nuestro sitio, una vez que nosotros accedemos desde el navegador, sino que va descargando cada parte que se va utilizando. Es decir, en una aplicación muy grande, que tenga muchos módulos, vamos a ir descargando el código que vayamos necesitando de acuerdo a conforme nosotros vayamos accediendo a esas partes. Por ejemplo, podemos tener un módulo de administración de usuarios, un módulo de correo electrónico, un módulo de cursos, ¿no? Si nosotros accedemos al correo electrónico, no tenemos por qué descargar ya la administración de usuarios o los cursos, sino que nada más descargamos el correo electrónico. Eso es lo que nos va a permitir el lazy loading, lo que permite hacer que la aplicación sea más rápida. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que descargar mucha cantidad de datos y esperar a que toda se descargue, sino que solamente descargamos lo que necesitamos. Por ahora no vamos a definir rutas, estamos describiendo lo que es la estructura del proyecto. Sigamos. Providers. Los providers son, por así decirlo, clases que nosotros necesitamos instanciar. Recordemos que en .NET se hace la inyección de dependencias y en NetCore específicamente nosotros todos estos servicios que vamos a inyectar los definimos en un archivo de startup.cs. Aquí lo que tenemos que hacer es para que un módulo pueda utilizar un servicio o lo que conocemos como servicio en TypeScript es que necesitamos definirla en los providers. Inicialmente era solamente esta la forma en la que podíamos inyectar nuestras dependencias. Posteriormente se agregó un nuevo decorador a esas clases que son inyectables, lo que nos permite es definir en dónde las podemos inyectar sin necesidad ya de posteriormente definirlas acá en nuestros módulos. Son esas dos formas de inyectar o de definir las inyecciones de dependencias. Y obviamente la palabra de Bootstrap, que es nuestra palabra reservada para indicar con qué componente se va a empezar a iniciar esta aplicación. Entonces lo que hace el add-main nos dice que vamos a empezar con el add-module y el add-module nos dice que vamos a iniciar con el componente, el app component. Y obviamente pues aquí se declara la clase export class add-module. Este de export significa que esa clase se va a definir y se define aquí para que la podamos utilizar en algún otro lado. La estamos exportando de este archivo, por así decirlo. Y es por eso que la podemos utilizar acá y la podemos importar acá. Muy bien, entonces ya que sabemos que va a iniciar con el app component, nos vamos al app component y vemos que acá está la definición, su decorador, que es un componente. Viene el selector. Este selector es la etiqueta en donde se va a cargar. Recordemos que en nuestro index.html nosotros tenemos esta etiqueta. Es una etiqueta propia. En HTML normal, puro, esta etiqueta no existe. Es decir, que no hay un elemento como el head o el body que en HTML sea reconocido. Pero como en Angular el JavaScript se ejecuta primero, lo que va a hacer es que este app component va a buscar la etiqueta donde esté app-root, es decir, acá, y ahí va a incrustar nuestro template, que es el app.component.html con su definido estilo, y va a hacer uso del JavaScript propio, es decir, esta clase de app component. Y tiene una propiedad
tiene una variable que se llama title. Ahora, entonces, vamos a ver que tiene nuestro archivo de HTML. Y vemos que tiene estilos definidos. Son muchos estilos. Y posteriormente ya viene nuestro código HTML, que nos indica aquí que es un toolbar y una highlight card. Ahora si vemos, comienza con divs. Ya, ¿por qué? Porque nuestro index.html ya tiene nuestras etiquetas principales, que es el HTML, el head, el body. Es decir, que este código, como ya solamente se va a incrustar acá, pues ya no necesita tener definidas estas etiquetas. Es decir, agarramos es como si agarramos este código y lo pegáramos acá. Pero pues esto todo lo hace de forma dinámica, Angular. Es decir, que ya nosotros solamente tenemos que preocuparnos por hacer nuestros componentes, lo que queremos que se vea, sin necesidad ya de agregar más referencias hasta acá arriba como librerías, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso ya está definido una vez, entonces, ¿para qué volverlo a traer? ¿No? Como es en una navegación clásica. Ok, entonces, pues vamos a echarlo a andar. Ya está explicado lo que son nuestro código, nuestras carpetas, nuestro proyecto. Entonces, para echarlo a andar, lo único que tenemos que hacer es ng espacio serve. ¿Qué va a hacer esto? Es que va a empezar a ejecutar el servidor, un servidor de Node que vive en la aplicación. Entonces lo que va a hacer es compilar nuestro proyecto. Aquí dice que está compilándolo. Y posteriormente ya nos va a indicar que acá el porcentaje de compilado, ¿no? Dice que lleva el 10%, 30, 50 y ya, dice que ya está compilado satisfactoriamente. Y bueno, de este lado pues nos dice que el servidor de desarrollo de Angular está escuchando en el localhost, en nuestro servidor local, en el puerto 4200. Dice, abre tu buscador y navega a esta página. Entonces vamos a ver si es cierto. Pegamos y aquí está. Aquí está nuestro engine noticiero. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo este código, aunque ahorita se ve muy rebuscado, muy revuelto todo, porque son muchos archivos, la verdad es que sí, cuando uno va iniciando en el desarrollo, pues sí son demasiados archivos que decimos, híjole, ahora ¿qué hago, no? Porque pues son muchos archivos para lo que se está mostrando, ¿no? En un desarrollo clásico, pues nada más necesitamos un index.html y un archivo de JavaScript y ya, esos dos archivitos y ya podemos hacer exactamente lo mismo. Pero conforme vaya creciendo el proyecto, pues sí nos va a dar una ventaja enorme en el momento del desarrollo, en el mantenimiento y sobre todo por la funcionalidad y usabilidad que se le puede dar al código. Entonces acá ya vemos que pues está nuestro div, nuestro toolbar, que estuvo definido acá en el component.html. Si nosotros hacemos una modificación, por ejemplo, vamos a eliminar todo y vamos a poner hola mundo. Va a ser un h1. Le vamos a dar guardar todo y va a compilar nuevamente. Aquí ya no se vio porque lo hizo bastante rápido, pero vuelve a hacer la compilación. ¿Para qué? Para que esa compilación se recargue o se refresque automáticamente en el navegador. Vamos a hacer una prueba más. Vamos a hacer de este lado la ventanita, este lado la ventanita y acá la consola para que veamos cómo es que funciona. Cada vez que nosotros guardamos un archivo, lo que se conoce como el live reload de Angular, es que nos permite compilar cada vez que encuentre o detecte una modificación guardada dentro de los archivos del proyecto.
Hola mundo P, mi primer proyecto con Angular. Control S, nos dimos cuenta que compiló y automáticamente se refresca la página. Ahora bien, vamos a esconder de este lado nuestros archivos. Recordemos que aquí tenemos una variable title. Entonces vamos a hacer uso de ella en nuestro HTML. Aquí le vamos a decir que 2 puntos y vamos a empezar a utilizar lo que es el binding de Angular. Recordemos que Angular tiene diversas formas o diversos bindings que son en específico el one way o el two way, que significa que en una dirección o en dos direcciones. En una dirección significa que lo que está acá en nuestro componente o ya posteriormente en nuestro JavaScript lo va a mostrar en nuestro HTML. ¿De qué forma? Pues con las llaves. Doble llave y vamos a poder utilizar nuestra variable. Esta parte, esto que ahorita me está recomendando esta variable que está en nuestro TypeScript, es gracias al plugin de Angular Language. Esto nos va a permitir que acá nos haga como el autocomplete, ¿no? Nos recomiende o nos diga qué variables a las que queremos acceder. Le damos, seleccionamos, guardamos y si nos damos cuenta de este lado en el navegador ya está en Noticiero. Ya no escribimos nosotros en Noticiero, sino que nada más hacemos referencia a la variable que está de este lado declarada y ya nos permite verla en el navegador. Obviamente pues podemos acceder a esta las veces que nosotros queramos, simplemente de esa forma. Acá está. ¿Qué más nos permite Angular? Pues nos permite hacer un desarrollo más dinámico al tener ciertas etiquetas como pueden ser if, for, switch directamente ya en el HTML. Es decir, ya no tenemos que hacer todo ese trabajo en el TypeScript, sino que acá lo que podemos hacer es show, hacer un booleano y va a ser falso. Y vamos a declarar un método change view. Lo que vamos a hacer es this.show va a ser igual a su contrario. Y en el HTML lo que vamos a hacer es hacer uso del ngIf. Se inicia con un asterisco, ng en minúsculas y la palabra de lo que queremos utilizar puede ser un if, puede ser un for, puede ser un switch case, en este caso pues es el if. Igual y acá lo que nos va a permitir es utilizar ya alguna variable definida. En este caso va a ser show. Acá ya nos lo está recomendando. Ponemos. Nos dice que si la variable está en true, se va a mostrar esto. Y vamos a tener un botón. Y vamos a utilizar otra funcionalidad de Angular, que es el poder indicar qué función se va a mandar a llamar cada vez que le demos clic al botón. Y en este caso va a ser change_view. Acá está. ¿Qué es lo que estamos utilizando? Haciendo es, si show está en true, se va a mostrar este párrafo. Si está en falso, pues no se va a mostrar. Y le decimos que el botón, cada vez que se le dé clic, nos va a ejecutar este método, change_view. ¿Y qué hace? Simplemente es, pues, indicar o reasignar el valor de show. Vamos a guardar. Y acá está.
vamos a ponerle un nombre. Acá. Change View. Acá está nuestro botoncito. Si nos damos cuenta, no nos muestra mi primer proyecto porque la variable está definida inicialmente como false. Entonces, si le damos clic, ya se vio, se ejecutó la función, lo cambió a true y ahora ya se muestra. Le damos clic y la esconde. Y pues esto es lo más básico, lo básico de Angular, pero vemos todo lo que ya se puede hacer con unas simples etiquetas de este lado, ngIf, show. Ya no tenemos que hacer esta parte de JavaScript que era elegir el elemento mediante el ID o mediante el tipo de elemento y ponerle el atributo de display para que mediante las clases se vea o no. Acá ya simplemente con variables definidas en nuestro TypeScript simplemente escondemos o mostramos un elemento y esto es así, ¿no? Esto se puede extrapolar ya a más funcionalidades, tablas, para hacer búsquedas, para hacer muchas cosas y ya es mucho más fácil, es mucho más práctico. Y pues obviamente acá estamos haciendo una llamada a una función, pero simplemente podemos hacer esto, copiar este código y en vez de mandar a llamar a una función, acá lo único que vamos a hacer es esto. Es decir, ya no vamos a mandar a llamar a nuestra función, sino que aquí directamente cuando le dé clic le vamos a reasignar a show nuevamente su valor. Acá está. Y es la misma funcionalidad, solamente que pues nos estamos ahorrando el definir esta función. Así, así de fácil, así de simple, ya estamos mostrando y escondiendo un elemento con un solo clic. Y esto obviamente se le puede poner al párrafo, ese clic. Y si le damos clic acá, también este ngClick lo que nos va a permitir es asignarle eventos, el evento de clic a cualquier elemento de nuestra página. Entonces toda esa funcionalidad nos lo permite hacer Angular. Bueno, pues yo creo que por ahora sería todo correspondiente a este proyecto, a esta parte de Angular. Una explicación rápida y espero que sea bastante completa del proyecto. Recuerden, si tienen alguna duda, pues no duden en hacer las preguntas en los comentarios o en el correo y con gusto se los estaremos respondiendo. Más adelante, en el siguiente video, vamos a trabajar ya con toda la estructura de carpetas que vamos a utilizar en el proyecto de noticiero y vamos a hacer la primera llamada a un servicio ya de net. Vamos a hacer una pequeña interfaz y para mostrar el resultado de ese servicio. Pues estuvo muy completa tu explicación. Es información que generalmente está en internet esparcida y en inglés. No es como que hagan muchos videos relacionados a la estructura de un proyecto en Angular. Y me pareció muy completa. Como ya les dijo mi compañero Alan, si tienen alguna duda, algún detalle o alguna cuestión respecto al proyecto, pueden dejarnos sus preguntas. El próximo video vamos a ver servicios en Net y cómo conectarlos al front. En este caso, pues ya tenemos el proyecto en Net, ya tenemos el proyecto en front y ya solamente de aquí en adelante es cómo conectarlos, cómo estructurarlos y cómo mandarlos a llamar, etcétera. Ya no son sobre todo ya no son de explicar de cómo es la configuración del proyecto. Entonces, muchísimas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y nos vemos la siguiente.